Y paso la palabra a la primera ponente, Rosina Malagrido, que es responsable del Living Lab Salud del Instituto de Investigación del SIDA IRSI La Caixa y cocoordinadora del Living Lab de Barcelona La Caixa, y nos va a hablar sobre investigación e innovación responsable y su impacto en proyectos de investigación. Adelante cuando quiera, Rosina. Muchas gracias, Rosa. Encantada de compartir hoy con vosotros este webinar con tanta afluencia de público. Encantada de ver que hay tanto interés en este tema que es tan relevante y que ya hace unos cuantos años que se viene impulsando desde varias organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional y a nivel global. Aquí, como veis, mi charla se va a focalizar sobre todo en el concepto de Responsible Research and Innovation, investigación e innovación responsables, y a plantear si creemos que implementar la RRI es suficiente o si debemos combinarlo también con otros movimientos que se están promoviendo para todos confluyen en la voluntad de transformar o de promover cambios en la manera como hacemos investigación e innovación en estos momentos. Así empezamos con la presentación, que la he estructurado en torno a estos 5 puntos, una introducción, luego un poco los objetivos de por qué hoy en este webinar se me ha invitado a mí a hablar de esto, por qué creemos los que estamos aquí que esto es relevante. Y luego, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Cómo abrir la investigación, hacerla más abierta y más inclusiva. Y si la tenemos que hacer más inclusiva, ¿quién deben ser los actores de la sociedad que deben también estar más presentes en el proceso de investigación e innovación? Luego plantearemos este último apartado de si creemos que la investigación e innovación responsables es suficiente, y ya pasaremos a concluir la presentación. Empezamos pues con la introducción. A mí me gusta empezar con esta fotografía del planeta Tierra e imaginarnos que podemos hacer un viaje al espacio y ver el planeta Tierra desde lejos y darnos cuenta de la cantidad de avances que hemos conseguido en este planeta Tierra gracias a la investigación e innovación. Estamos ahora pues en el año 2021, terminando este año, y vemos pues cómo, por ejemplo, la esperanza de vida de la humanidad pues ha incrementado de una manera pues muy positiva. Pero también vemos, pues, por ejemplo, ligado a este ejemplo que ponía, cómo la esperanza de vida pues, dentro de una ciudad, ¿no? Como se ha demostrado en algunos estudios, varía significativamente en pocas paradas de metro, pero además no solo dentro de una ciudad, sino desgraciadamente a nivel global, pues las diferencias en esperanza de vida son muy preocupantes, ¿no? O lo que le podríamos llamar las desigualdades en salud. Y no solo este problema vemos en el planeta Tierra, sino que hay muchos otros problemas que, por ejemplo, nos lo resume muy bien la ONU en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y como muy bien describe esta organización mundial, en algunos de sus documentos nos comenta que para alcanzar estos objetivos hay algunos de ellos que somos capaces de alcanzarlos de la manera como hemos trabajado hasta ahora, pero nos damos cuenta de que hay muchos de estos objetivos que si hemos llegado hasta ahora y no los tenemos resueltos, quizás sea porque la manera como nos hemos inventado de trabajar, cómo nos organizamos y cómo hemos implementado la metodología científica hacen que la investigación y la innovación no sean capaces de acabar de resolver estos problemas. Con lo cual son problemas que les llamamos que son complejos. Y al ser complejos... Sí. Rosina, disculpa que te interrumpa, pero no se ve tu presentación. Ay, perdona. Perdona. Muchas gracias por decírmelo, que no me había dado cuenta. ¿Ahora se ve ya? ¿Sí? Ahora perfecto. Sí, ¿Sí? Gracias. Gracias. Pues muchos de estos problemas son complejos y por ello son persistentes. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que son complejos? Pues que son problemas para los cuales pueden haber muchas diferentes soluciones a aplicar y por lo tanto también hay diferentes definiciones del problema. Con lo cual es muy importante involucrar a diferentes disciplinas científicas y también diferentes actores sociales en esta exploración del problema desde una perspectiva un poco más amplia de la que estamos acostumbrados y también en esta exploración de cuáles son las soluciones que se deberían aplicar. Y muchas veces estas reflexiones hacen falta no solo a nivel local o nacional, sino también a nivel internacional y global.
Además, muchas veces nos damos cuenta que la complejidad la tenemos dentro de lo que es la comunidad científica, pero que muchas veces el contexto donde esos resultados de la investigación se van a implementar también es relevante. Y eso significa que, por ejemplo, si es una investigación en salud, si se va a implementar pues, en pacientes, pues que los pacientes pueden también aportar un tipo de conocimiento que puede ser relevante para que nuestra investigación tenga impacto. A veces ese contexto puede no ser necesariamente los pacientes, sino que podrían ser, pues, por ejemplo, personal asistencial de un hospital, solo para poner un ejemplo. ¿Vale? Es decir, que no siempre cuando hablamos de participación estamos hablando de participación de la ciudadanía, sino que puede ser la diversidad de actores muy y muy amplia. Y de hecho también dentro del contexto científico podría ser, como decía antes, pues participación de disciplinas científicas que están cerca de las que nosotros normalmente colaboramos, pero que quizás con las cuales todavía no hemos conseguido establecer espacios para integrar el conocimiento todo lo bien que podemos para definir ese problema con sus perspectivas o con más diversidad de perspectivas y explorar las soluciones conjuntamente. Así pues, delante de esta situación, desde muchísimas organizaciones a nivel mundial, una nueva manera de resolver los problemas. Si nos vamos un momento ahora fuera de lo que es la comunidad académica, del mundo científico, nos vamos a la sociedad, nos damos cuenta que de hecho este momento de cambio se está viviendo en muchos aspectos distintos de nuestro entorno. Lo que se le llama la innovación social. Y en el campo de la innovación social pues vemos muchísimos movimientos, por ejemplo en el de financiación, pues el crowdfunding, ¿no? Eso de que se puedan abrir a la participación ciudadana o de diferentes actores o de diferentes empresas, por ejemplo, para la financiación de un reto compartido. O, por ejemplo, pues vemos desde la política cómo se está avanzando hacia metodologías de toma de decisiones mucho más participativas que antes. En el campo del aprendizaje vemos como en las aulas los estudiantes empiezan a empoderarse y a ser ellos un poco los responsables del proceso de aprendizaje, de manera que el profesor se convierte en un acompañante de ese aprendizaje, donde los estudiantes pues, guían un poco las diferentes tareas que van desarrollando para llegar a los objetivos de aprendizaje definidos. O, por ejemplo, vemos pues, modelos de negocio mucho más colaborativos, o vemos espacios de codiseño, que estos típicos que se ven talleres con post-its de mucha gente haciendo design thinking, por ejemplo, para diseñar pues, una solución para una empresa concreta, o espacios de coworking donde diferentes personas pues, conviven y generan nuevas sinergias para definir pues, eso, modelos de negocio o nuevas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que en muchos de estos aspectos de la innovación social el prefijo coincide y es el del co, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta que hay ahora un cambio de paradigma hacia la colaboración, ¿no? Y un poco como nos dice mi amigo Artur Serra, que él es el vicepresidente de un instituto de investigación de Internet que hay en Barcelona que se llama I2CAT, y además ha sido durante muchos años vicepresidente de la Red Europea de Living Labs. Él dice muy bien que en este momento de cambio hacia esta colaboración podríamos decir que estamos un poco como en la época medieval en cuanto a la alfabetización. La lectoescritura, como sabéis, en la época medieval pues no era algo extendido entre la sociedad y se planteó en un momento dado que debíamos conseguir que todo el mundo pudiera leer y escribir. Él dice que ese reto tan ambicioso en esa época es similar al que tenemos ahora con la investigación e innovación. Dice que no podemos permitirnos esta situación en la que la investigación y la innovación forman parte solo de una parte muy pequeña de la sociedad y en cambio tenemos una parte enorme de la sociedad que a diario reciben los avances de la investigación y la innovación. Y un poco la hipótesis de trabajo en todos estos movimientos es que si revertimos esa sociedad podemos conseguir una investigación e innovación, perdón, si revertimos esa tendencia podemos conseguir una investigación e innovación que tengan un impacto mucho mayor que el que estamos consiguiendo a día de hoy y sobre todo con esos problemas que son complejos y persistentes que comentábamos al principio de la charla. Bien, pues pasamos a la segunda parte de esta charla, que es el de un poco explorar por qué estamos aquí hoy hablando de abrir. Por un lado, hay motivos que tienen que ver con la confianza. Y tenemos un tema que es la confianza de la sociedad,
que es algo que debemos siempre tener muy presente, que es absolutamente necesario tener el apoyo social hacia la investigación y la innovación. Por lo tanto, estamos hablando de un tema de relación ciencia-sociedad, pero no solo de la ciudadanía en general, sino que esto está interconectado con la confianza que tenemos de la clase política y, por lo tanto, de la inversión en ciencia que llega pues, desde los países miembros de la Comisión Europea, desde la Comisión Europea y desde otros estamentos a nivel internacional. Con lo cual, el tema de la confianza es un tema relevante y es uno de los motivos por los cuales es importante pues, involucrar o explorar en qué momentos en un centro de investigación o en un grupo de investigación o en un reto que estemos abordando desde una red, por ejemplo, vamos a involucrar a quién para contribuir a mejorar esa confianza, por ejemplo, por parte de los que van a tomar decisiones en temas de inversión en la investigación, en el campo de investigación que estemos trabajando. Otro de los motivos por los cuales hoy estamos aquí lo ilustra muy bien esta fotografía. Esta fotografía representa la comunidad afectada por el virus del SIDA, que, como sabéis, es la primera persona que se diagnosticó con este virus en el año 81. En el año 83, es decir, solo 2 años más tarde, ya la comunidad estaba organizada y los principios de Denver que publicaron en esa época ya anunciaban la necesidad de que todo el mundo que estuviera afectado por esta infección que pudieran participar en entidades que los representaran y pudieran tener una voz. Y un poco el tema era, no queremos nada acerca de nosotros sin nosotros. Somos nosotros que queremos luchar por nuestra. Como vemos aquí, lo que nos estaban pidiendo un poco es poder participar en el proceso de decisión, poder tener voz en la toma de decisiones. Otro de los motivos por los cuales estamos aquí es un tema de agendas de investigación. Muchas veces, si hacemos un estudio de cuáles son las necesidades, por ejemplo, en temas de salud de los pacientes, nos damos cuenta que hay necesidades que quizá no estamos cubriendo. Y son, por lo tanto, un tema de necesidades no cubiertas. Aquí veis, por ejemplo, en esta publicación científica, que de hecho fue muy inspiradora, por ejemplo, para la British Medical Journal, que cambió radicalmente su política editorial cuando se dio cuenta de que ellos estaban publicando muy en línea con este resultado de aquí de la derecha de este gráfico que veis, donde se representa que la mayoría de los ensayos clínicos que se estaban publicando durante un periodo concreto iban dirigidos al desarrollo de nuevos fármacos y nuevas vacunas. Mientras que la British Medical Journal estaba publicando muy poco sobre estos otros aspectos que veis representados en rojo, que hacían referencia, por ejemplo, a temas pues, de educación del paciente, a temas de calidad del servicio asistencial, aspectos psicológicos que el paciente debe tener en cuenta durante la enfermedad o pues, a herramientas de diagnóstico, por ejemplo. Cuando las agendas o las prioridades de investigación se consensuaron con grupos de pacientes y también con personal asistencial, se vio que la parte azul continuaba siendo relevante, pero que las otras partes ganaban pues, una parte significativa de importancia en cuanto a la necesidad de que fueran abordadas. Esto nos dice que es muy importante involucrar a diferentes actores sociales en cada una de las etapas del proceso de investigación e innovación y, sobre todo, aquí en esta diapositiva se hace referencia a la primera etapa de todas, que es en la que decidimos en qué nos vamos a focalizar, en qué problema y cuál va a ser la pregunta de investigación. Este ejemplo que he puesto aquí es un ejemplo en el que participan pues, personal asistencial y pacientes, pero como decía antes, se podría hacer prácticas parecidas en las que quizás los pacientes, según el tipo de investigación, quizá no puedan aportar tanto porque no estemos tanto en esta parte verde, por ejemplo, en temas de educación y psicología y todo esto, entre el público que esté hoy aquí presente, pero quizás involucrando disciplinas científicas muy complementarias a las que vosotros estáis llevando a cabo, quizá vuestra agenda de investigación pueda responder mejor a las necesidades de aquellos investigadores que van luego a continuar en lo que es la cadena de valor, ¿no? o en la cadena de valor hasta que vuestro paper pues, pudiera llegar en un momento dado o vuestro conocimiento pueda llegar en un momento dado a tener un impacto en la sociedad. Y la última de estas diapositivas introductorias de los motivos por los cuales estamos aquí es el tema de que la ciencia pues, tiene un contexto, ¿no? Y la ciencia tiene un impacto y por ejemplo, pues, se ha hablado mucho en estos últimos años de la ética
en la investigación. Y muchas veces pues, estos impactos pueden ser no deseados, a veces son controvertidos, muchas veces son inesperados. Pero para que no sean tan inesperados, pues muy importante, de nuevo, involucrar a aquellos que van a acabar siendo los usuarios de los resultados de la investigación mucho antes de lo que estamos haciendo ahora, mucho antes en el proceso, desde momentos muy iniciales, como veíamos en la diapositiva anterior. Bien, pues para resumir este apartado de los objetivos de promover la participación en investigación, tenemos aquí esta diapositiva en la que quedan muy bien estructurados, y esto está muy publicado en Evidencia Científica, que son 3 los motivos por los cuales se está promoviendo la participación en la investigación. He puesto el título de la diapositiva como 3 y no 1, porque muchas veces caemos en pensar todo en el primero. En el primero decíamos pues, de cuando una comunidad pues, se siente que le gustaría poder tener voz en la toma de decisiones. Y ese es un motivo normativo que lo que está pidiendo es que el modelo de gobernanza de la investigación sea más democrático. Por otra parte, sin embargo, tenemos 2 otros objetivos que son igual de importantes y que yo creo que este aspecto de promover que sea democrático se debe promover siempre cuando los otros 2 también pueden estar en juego. Me explico. A veces no tiene mucho sentido involucrar a pacientes si lo que estamos hablando es muy, muy técnico o una investigación muy básica donde quizá los pacientes en algunos aspectos en los que les pueda costar poder aportar. Pero hay otras fases de la investigación, quizá un poco más aplicada, en la que nos pueden aportar muchísimo. Entonces vamos a ver en qué momentos y con qué objetivos involucramos a quién, porque quizá, como decía antes, no sean los pacientes, sino que serían otras disciplinas las que serían relevantes. Con lo cual, con los otros objetivos que conseguimos, pues si involucramos a otras disciplinas o a pacientes si la investigación es aplicada, serían objetivos sustantivos, ¿no? Es decir, conseguir mejores resultados, es decir, soluciones a esos problemas que son complejos. Yo he puesto los ejemplos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero evidentemente podemos de ahí bajar a objetivos mucho más cercanos a vuestra investigación. También se consigue con todo esto, pues disminuir lo que la revista Lancet hace años, ya en el 2012, denominó como waste research, que sería esta investigación que muchas veces no conseguimos que tenga todas las citaciones que querríamos, con lo cual involucrar estas otras disciplinas o estas personas que al final harán uso de nuestros resultados puede ayudar a incrementar la probabilidad de que nuestra investigación pueda continuar en las siguientes fases de la cadena. Luego también responder, como decíamos en esa diapositiva, a necesidades no cubiertas, estar más alineados con los valores, etcétera, etcétera. Y finalmente el otro objetivo es que con todo esto pues conseguimos más legitimidad, es decir, no tener obstáculos, por ejemplo, para lo que es la implementación de resultados de investigación. Ahora se está hablando muchísimo del tema de las vacunas, pero también en el tema de la legitimidad podríamos ver también la legitimidad, por ejemplo, por parte de la industria, de las empresas privadas en cuanto a inversión en I+D o también del sector público. Pues esos son un poco los 3 objetivos principales por los cuales estamos hoy aquí. Así pues ahora pasamos ya al siguiente apartado, que sería, vale, muy bien, espero que os haya convencido, quizá ya habíais oído hablar de esto de la RRI, ya estabais convencidos y convencidas. Sí que es verdad que a veces estamos convencidos y convencidas y eso quiere decir que ya hemos adquirido estos valores, que valoramos la participación, pero muchas veces sí, lo podemos valorar, pero tenemos quizá creencias que hacen que no lo acabemos de hacer, ¿no? Nosotros damos cursos muchas veces a investigadores que nos dicen, es que yo he ido a muchos cursos, pero luego no encuentro el tiempo para hacerlo. Si no nos creemos el tercer objetivo que veíamos en la diapositiva anterior, que realmente va a aumentar los resultados de nuestra investigación con todos esos aspectos que he mencionado, no conseguimos pasar a este apartado al que vamos ahora, que es el de empezar a pasar a la acción, empezar realmente a hacer que esto sea una realidad en vuestro día a día de vuestro grupo de investigación. Bien, pues a nivel para que esto sea una realidad se han empezado ya a crear infraestructuras, que son infraestructuras que están entre la investigación y la innovación y la sociedad. En el caso de nuestro Living Lab, como decía, a veces es con la sociedad o a veces es entre diferentes disciplinas científicas o especialidades médicas dentro de un hospital.
Y esto pues es lo que están haciendo, pues esto que decía, Living Labs en todo el mundo, se están creando también espacios que van más hacia la innovación, como son Fab Labs, Maker Spaces, espacios que van muy hacia fomentar la investigación participativa, como es esta red que se llama Living Knowledge Network, o asociaciones que promueven la ciencia ciudadana, por ejemplo. Y vemos, pues, por lo tanto, que si se están creando todas estas estructuras, y veis aquí mapas del mundo con la cantidad impresionante de estructuras de estas que se están creando, nos damos cuenta de que realmente esto empieza a ser una realidad y nos damos cuenta que detrás de esta realidad hay muchísima metodología, ¿vale? Y hay mucho movimiento. Y aquí veis representados ejemplos de movimientos. Por ejemplo, en Inglaterra hay este que se llama Patient and Public Involvement in Research and Innovation. Mucho de Patient Experience. No solo en salud, también hay movimientos de Transdisciplinary Research. Luego veremos más en detalle qué significa. Community-Based Participatory Research, Responsible Research and Innovation, Science in Transition, etcétera, etcétera. Vemos que hay muchísimos movimientos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el de la RRI, en el de la Responsible Research and Innovation, ¿qué nos dice? Bien, pues básicamente nos dice que se trata de un tema de relación entre actores. Entonces, ¿qué actores son? Bien, yo he puesto aquí estos dibujitos con las siglas en inglés de los investigadores, la industria, civil society, que serían, pues, por ejemplo, ONGs, policy makers, que no serían solo los políticos, sino también personas con capacidad de decisión, por ejemplo, en una fundación que invierte en investigación, podría ser un policy maker también. Y muy importante también la comunidad educativa, porque si estamos hablando de cambiar la manera de hacer investigación, muy probablemente debemos también transformar la manera como fomentamos la formación. Bien, pues la RRI, ¿qué nos dice aquí? Bien, pues lo que nos dice es que durante muchos años lo que hemos hecho desde el sistema de investigación e innovación es que nosotros estamos aquí dentro y lo que hemos creído es que lo que deberíamos hacer es mejorar la colaboración entre nosotros, y se ha hablado muchísimo de la interdisciplinariedad y de la relación entre la ciencia y la industria. Y también se ha hablado mucho, pues, de que debemos transferir los resultados a estos actores sociales que tradicionalmente hemos dejado excluidos. Y nos hemos dedicado pues, a crear oficinas de transferencia de conocimiento y de tecnología en los centros de investigación, oficinas de divulgación, oficinas de comunicación. También el marketing desde la industria nos ha ayudado, pues, a ir llegando a la sociedad y que la sociedad vaya haciendo uso de los resultados de la investigación. Pero lo que vemos también en evidencia científica, que está muy publicado también, es que este modelo de relación se le llama deficit model. Y nos dice la RRI, lo que debemos hacer es darle la vuelta a la flecha, que esto en una diapositiva es muy fácil de hacer, pero en la realidad pues, requiere un cierto esfuerzo. Y lo que nos dice es que debemos invitar a estos actores que tradicionalmente hemos dejado excluidos a compartir la responsabilidad en algunas partes de la investigación y la innovación que se está llevando a cabo. Y como decía antes, en otras quizás lo que debemos empezar a hacer es a fomentar mejor lo que todavía no hemos acabado de conseguir, que es interdisciplinaridad, tanto dentro del mundo de la investigación pública como también la investigación y la innovación privada. Y eso es lo que nos dice la RRI, que debemos compartir la responsabilidad durante todas las etapas del proceso de investigación e innovación. ¿Y cuáles son las etapas de la investigación e innovación? Bien, pues por ejemplo en este ciclo de investigación pues vemos que sería en el momento de identificar el reto, en el momento de priorizar la pregunta de investigación, en el momento de diseñar la investigación que vamos a llevar a cabo y también el project management, ¿no? Cómo vamos a gobernar el proceso de investigación. Por ejemplo, si queremos crear un comité asesor comunitario, sería un ejemplo de lo que podríamos diseñar en ese momento, pero también otros procesos de participación que queramos ir creando en las diferentes etapas. Luego, evidentemente, sería ya llevar a cabo la investigación, difundir los resultados, implementarlos y evaluar el impacto para poder volver a iniciar el ciclo. Y aquí lo que es muy importante, y nos dice la RRI, es que en cada proyecto que llevéis a cabo se recomienda que se observe este ciclo de investigación y se reflexione conjuntamente con diferentes actores sociales sobre cómo vamos a promover la participación en cada una de estas etapas y que se pueda definir incluso con participación. ¿Y qué quiere decir participación? Bien, participación en realidad pueden ser diferentes niveles de participación y no siempre estamos hablando, por ejemplo, de estar colaborando con otras personas, aunque la RRI eso es lo que más
promueve que se establezcan estas colaboraciones, pero sí que es cierto que a veces por motivos, por ejemplo, de tiempo o de efectividad en ese objetivo de conseguir mejores resultados, vemos que hay algunas etapas pues, que las vamos a llevar a cabo con menos participación. Por ejemplo, pues simplemente haciendo una consulta o quizás simplemente informando con mucha transparencia. Con lo cual vemos que vamos a ir subiendo o bajando de la escalera en función del objetivo, de los actores que queramos involucrar, etcétera, etcétera. Esa participación lo que sí que debemos conseguir es que nos ayude cuando estamos viendo que nuestra investigación no acaba de tener el impacto que querríamos, es la oportunidad que nos brinda la RRI de avanzar hacia lo que se le llama investigación transdisciplinar. ¿Y qué significa? Pues es esa investigación que, como vemos a veces, intentamos resolver un reto de manera monodisciplinar. Multi sería cuando diferentes disciplinas lo están intentando, pero cada una por su cuenta y van a congresos distintos y publican en revistas distintas. Interdisciplinariedad es cuando ya, aunque estemos haciendo esto, porque esto siempre quizás será necesario, de vez en cuando publicamos juntos y además nos encontramos en congresos juntos y no solo en congresos, sino quizá también formamos redes, como veremos más adelante en la presentación. Y luego ya nos pasamos a esta nueva etapa de aquí, que sería la transdisciplinariedad, donde no solo integramos conocimiento y publicamos juntos y vamos a congresos juntos y pertenecemos a una red, ¿no? Como son, por ejemplo, los cibers en España, sino que además contamos con ese conocimiento no académico de esos actores que decíamos antes que tradicionalmente hemos dejado fuera. Y de esta manera, en esta red, la hacemos mucho más diversa, mucho más inclusiva y conseguimos una investigación que se dirige mucho más a las necesidades y expectativas de aquellos que van a continuar en la cadena de valor hasta que los resultados puedan llegar al mercado. Y con esta introducción podemos llegar a lo que sería la definición de la RRI. Me imagino que si hubiera empezado mi charla con esta definición, pues sabemos que seguro que muchos y muchas de vosotros ya la habíais visto o la habíais leído y sé que es un poco abstracta, ¿no? Pero espero que con esta introducción pueda quedar un poco más ilustrada o más clara. Y un poco lo que nos dice la definición de RRI, que es un proceso que es transparente e interactivo. Es decir, nos está hablando de un proceso, es decir, nos está hablando del cómo hacemos la investigación y la innovación. Y nos dice que lo debemos hacer con un proceso que sea transparente y que sea interactivo, con lo cual nos está hablando de esa participación. Y nos dice que diferentes actores sociales y innovadores deben convertirse con capacidad de respuesta los unos con los otros. Aquí responsive viene de capacidad de response, de capacidad de respuesta. Con lo cual no es aquello de hacer participar simplemente porque tienen el derecho y les hacemos participar, sino que realmente si hacemos participar actores es porque tenemos nosotros una intención de responder a las necesidades que se recojan durante estos procesos. ¿Y todo esto para qué? Pues por una parte por aspectos éticos, quizá identifiquemos con esos procesos de participación aspectos éticos que no estamos teniendo en cuenta en nuestra investigación y eso pasa muy a menudo cuando se llevan a cabo procesos de este tipo, sobre todo, por ejemplo, con ciudadanía o con pacientes. Luego, para conseguir que sea más sostenible, que tenga en cuenta aspectos de sostenibilidad social, ambiental, económica y las necesidades y expectativas de la sociedad. Y al final, como vemos, von Schönberg, que es un filósofo de la Comisión Europea que primero definió este concepto, nos dice que todo esto es para proper embedding, o sea, nos está hablando de impacto, ¿no? Del impacto de la investigación en nuestra sociedad. Si os interesa el tema de la RRI, nosotros tuvimos la suerte de poder coordinar europeo hace unos años que se llama RRI Tours y la página web todavía continúa publicada y si queréis pues podéis encontrar allí muchísimos recursos sobre este movimiento. Un movimiento que como veis aquí se resumía muy bien en este dibujo que desarrollamos durante este proyecto y en el que nos decía pues esto, que los actores que hemos comentado antes, que están representados aquí, se involucran en procesos con más diversidad quizá que la que tenemos ahora, más inclusión, más apertura y transparencia, con procesos de reflexión y anticipación y con esa capacidad de respuesta. Yo creo que aquí lo que es interesante es plantearnos muy bien cómo llevamos a cabo esa reflexión para que realmente nos esté permitiendo analizar esa complejidad que no nos permite a veces tener el impacto que querríamos para poder pues, implementarlo.
Vale, y ahora ya pasamos a la siguiente sección, que es aquella que os comentaba en la que planteamos si la RRI creemos que es suficiente para resolver un problema, yo creo que también complejo, como es el de incrementar el impacto de nuestra investigación. Es un problema complejo que tiene, como decía antes en la definición de complejidad, soluciones muy diversas y además la definición del problema también puede ser distinta según el contexto y según las personas con las que hablemos. Por suerte, tenemos más movimientos además de la RRI, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo el movimiento de la Mission Oriented Research and Innovation, donde hay políticas científicas muy interesantes que describe la Comisión Europea y Mazzucato, por ejemplo, en sus documentos. Tenemos toda la política de Open Science y Open Innovation, que hoy tendremos una charla sobre esto. Tenemos documentos como el de la ONU, me encanta el título de este documento que se llama The Future is Now, donde también nos están planteando cómo debemos transformar la manera cómo hacemos investigación e innovación. Tenemos institutos de investigación que se dedican, por ejemplo, en la Irlanda, ¿no? Institutos dedicados exclusivamente a promover esto que estamos diciendo hoy, a facilitar procesos participativos multiactor en torno a retos, sea investigación más disciplinaria. Proyectos europeos, nosotros hace poco, por ejemplo, este de aquí que es Fit for Food, donde veíamos no solo la RRI, sino también la transdisciplinariedad, o en ese momento lo llamábamos la Systems Innovation y el Systems Innovation. Lo cual vemos pues, que hay muchos movimientos que nos acompañan en la aventura en la que estamos a día de hoy en la comunidad científica. Y Bonson, que invitamos a una conferencia hace 2 años aquí en Barcelona, dijo una frase que a mí me gustó mucho. A día de hoy hemos conseguido efectividad a nivel individual. Dentro de la tenemos unas normas y tenemos unas reglas del juego con las que los investigadores y las investigadoras nos adaptamos, hemos conseguido cumplirlas, con lo cual sabemos publicar en revistas de impacto y sabemos ir cumpliendo los requisitos que se nos pide para sobrevivir en el sistema de investigación e innovación actual. Sin embargo, lo que nos plantea la persona que definió la RRI es que esta situación actual con estas normas del juego nos ha llevado a que a nivel sistémico no estemos consiguiendo la efectividad que querríamos. No estamos consiguiendo, por ejemplo, resolver los retos que planteaba de los Sustainable Development Goals, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos entender la RRI de alguna manera, ¿no? Lo que la RRI nos propone para salir de esta situación es que debemos conseguir que la investigación y la innovación sean mucho más abiertas, con lo que nosotros tenemos un reto. Pensamos en una idea y en nuestro grupo de investigación iniciamos una línea de investigación. Debemos hacerla abierta. Luego, después de esta línea de investigación, haremos innovación también, hagamos la innovación abierta. Busquemos quién del sistema que queremos transformar vamos a deber involucrar en cada una de estas fases para conseguir que nuestra solución tenga el impacto que nosotros querríamos. ¿Sí? Y esto es un poco lo que nos dice la RRI. Involucremos a diversidad de actores del sistema donde queremos impactar para que nos ayude a que nuestra solución tenga más impacto. Sin embargo, como vemos en esta diapositiva, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que aunque involucremos a pacientes o involucremos, por ejemplo, si estamos haciendo una app para un tema de salud pública, para promover la alimentación saludable, involucramos pues, a ciudadanía e incluso a personal asistencial que está promoviendo cambio conductual, nos damos cuenta que aún así podemos acabar con una app que no tenga el impacto que querríamos, aunque la hagamos de una manera muy abierta y muy inclusiva. ¿Y por qué está pasando esto? Bien, porque topamos con una pared que es lo que le podríamos llamar una pared que contiene elementos del sistema. Vamos a desarrollar un poco más este concepto en las siguientes diapositivas. Un poco lo que estamos intentando representar aquí, es que muchas veces, si nos imaginamos que nuestro reto es un iceberg, estamos viendo solo una parte del iceberg, porque hemos aprendido que para resolver un problema cuando es complejo, lo que hacemos es fragmentarlo en partes del problema y cada uno de nuestros grupos de investigación se focaliza en una parte del problema. Evidentemente,
lo estoy diciendo de una manera simplificada, la comunidad científica es un ejemplo buenísimo de colaboración ya entre muchísimos grupos, pero lo que se plantea aquí es si podemos colaborar aún con más grupos para también tener en cuenta un poco más de complejidad del reto que estamos abordando. Y esto nos puede ayudar a pasar pues, de pensar a veces del problema en una solución pues, con una diversidad de grupos o de disciplinas científicas limitada a pensar de una manera más sistémica, teniendo más en cuenta la interrelación con otras partes del problema, con otras disciplinas, con otras personas incluso no académicas, para poder comprender mejor esta complejidad antes de pensar en la solución que cada uno de nosotros va a tener que aportar. Y no solo eso, sino que además explorar cómo esas diferentes soluciones continuamente nos iremos encontrando para asegurarnos que el avance en esas soluciones se está llevando a cabo de una manera colaborativa y sistémica, y así poder vencer esa pared, que en el caso, por ejemplo, que comentaba antes de esa app de salud, de promoción de la alimentación saludable, pues consistiría no solo en tener el equipo que está desarrollando esa app con los ciudadanos, ciudadanas, tecnólogos y personal asistencial, por ejemplo, y psicólogos, sino también tener en cuenta otras partes del sistema, como podría ser, pues, por ejemplo, toda la parte del comercio, el acceso, el marketing, la publicidad, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto intentar crear un ecosistema que pueda tener en cuenta pues mucha más complejidad, mucha más parte de este iceberg, y este ecosistema pues deberá estar continuamente reflexionando, como vuelvo otra vez a la palabra reflexión que salía en la diapositiva de lo que es la RRI. ¿Y en qué reflexionaremos? Pues en las diferentes fases de la cadena de valor, en diferentes áreas del sistema. ¿Qué queremos decir cuando decimos áreas del sistema? Pues bien, pues sería por el ámbito social, el ámbito tecnológico, el ámbito ambiental, económico, político, etcétera. Diferentes niveles del sistema, sectores, disciplinas académicas, diferentes líneas de investigación, diferentes soluciones, también tendencias que se están llevando a cabo y que ya están promoviendo cambios, etcétera, etcétera. Y eso es un poco todo lo que se cree que se debe poder reflexionar en ciertos entornos, en ciertos momentos, para ayudarnos a todos y a todas a comprender mejor esa complejidad y así poder avanzar colectivamente con una visión compartida de futuro hacia una solución más efectiva. Con lo cual estamos pensando que quizá lo que nos están diciendo estos movimientos es que no es solo pensar tanto a nivel de proyecto, que quizás las normas y las reglas que tenemos ahora mismo para sobrevivir en la comunidad científica nos han llevado mucho al juego de los proyectos, sino que también tener estos espacios donde se hagan estos análisis más sistémicos a nivel de reto. Esto, por ejemplo, Mazzucato lo define muy bien en sus documentos de investigación focalizada en misiones, ¿no? Y nos dice que cuando tú tienes un reto deben haber varias misiones y debajo de cada misión hay varios proyectos. Y ella nos ilustra con estas flechas diciendo cómo vamos a definir el modelo organizativo entre todos estos proyectos y las diferentes misiones, como decía antes con el ejemplo de alimentación, ¿no? Teníamos una misión que era la del cambio conductual, pero hay otras misiones como es el acceso a los alimentos o el marketing, etcétera, etcétera, que deberán ir viendo cómo de vez en cuando nos encontramos y vamos trabajando de una manera más colectiva para avanzar hacia ese reto que queremos conseguir. Con lo cual, ¿qué nos dice Mazzucato con todo esto? ¿No? Pues que a veces cuando tenemos un reto pensamos en una misión y cuando tenemos una misión en mente pensamos en un proyecto, ¿no? Y a veces hacemos este pensamiento un poco lineal. Y un poco lo que nos está diciendo estos movimientos es que no podemos avanzar con esta linealidad y insisto que estoy exagerando, que evidentemente no siempre esta linealidad es absoluta, pero a modo divulgativo lo ilustro así en estas diapositivas, que debemos dedicar este espacio reflexivo que nos dice la RRI entre pasar del reto a las misiones y de las misiones a los proyectos, donde reflexionemos conjuntamente para comprender mejor esas bolitas verdes interconectadas que veíamos antes, es decir, la complejidad de la situación actual, poder colectivamente definir una visión de futuro y colectivamente identificar dónde están los factores palanca, las oportunidades, dónde focalizar nuestras misiones y nuestros proyectos. Y eso debería ser llevado a cabo de manera participativa e iterativa, ¿no? Y aquí se habla pues, de la creación de redes, ¿no? Donde cada uno de los proyectos debe ser abierto
y participativo, pero los diferentes proyectos se van encontrando de vez en cuando en estas reflexiones a nivel ya de reto, ¿no? Y vemos cómo estas redes pues, van dando respuesta a lo que Mazzucato nos propone en su documento. Una vez conseguimos definir el reto, las misiones y los proyectos, durante la implementación deberemos continuar encontrándonos, ¿no? y procurar que esos proyectos sean lo más transdisciplinares posibles, que sean codefinidos y coimplementados, que tengan diferentes niveles de participación según lo aplicado o básico que sea la investigación, se irá definiendo, y diferentes áreas y niveles del sistema que estén implicadas, que no sea solo, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, desarrollando una inmunoterapia, lo estamos haciendo investigación en un tipo celular, pues estar teniendo en cuenta también los otros tipos celulares, ¿vale? Para poner otro ejemplo. Y por lo tanto, pues deberemos ir haciendo estas estrategias colectivas, haciendo procesos de integración de conocimiento, de reflexión, anticipación y evaluación sistémica de cómo vamos avanzando en esta estrategia colectiva. Todo este tipo de procesos deberán empezar siempre con análisis de actores para identificar quiénes son los actores y cuál es la diversidad de actores que cada uno de los campos en los que vosotros investigáis requiere, y luego pues, poder dibujar estas estrategias colectivas con pues, modelos organizativos en red que habrá que definir según cada una de las necesidades que tengáis desde vuestro reto. Y ahora ya para ir acabando, pasamos pues a las conclusiones. Bien, en conclusión, podríamos decir que estamos delante de un nuevo paradigma. Como os he comentado en las diapositivas previas a la definición de RRI, se hablaba de un nuevo paradigma en lo que es la relación entre ciencia y sociedad, pero tal y como habéis visto en esta charla, no se trata solo de contemplar esa relación entre ciencia y sociedad, sino también dentro de la comunidad científica y con diferentes actores sociales, como podría ser la industria, para poner un ejemplo, o muchos otros, o entidades de la sociedad civil, los policy makers que decíamos, etcétera, etcétera. Y para poder afrontar este nuevo paradigma necesitamos esto, ¿no? El crear estas redes, o se les llama también a veces ecosistemas de innovación, con procesos reflexivos pues muy bien diseñados que nos permitan avanzar en esta dirección hacia esta visión más sistémica y más colaborativa. Por lo tanto, estamos hablando, como decíamos al principio de esta presentación, en una nueva manera de resolver los problemas. Podríamos decir que en una situación actual tenemos muchas iniciativas, muchísimas de muchísima calidad. Como decía von Schomburg, somos efectivos, ¿no? Tenemos investigadores como vosotros que sois, pues, que hacéis investigación de excelencia y que publicáis pues, en revistas de alto impacto, con lo cual eso ya lo hemos conseguido, pero un poco lo que se está buscando es cómo podríamos evolucionar hacia un sistema de investigación e innovación que fuera mucho más efectivo, es decir, que tuviera más impacto, y un poco la hipótesis de todos estos movimientos es que esto lo conseguiremos si avanzamos con modelos más colaborativos y más sistémicos. Nosotros aquí defendemos la necesidad de creación de infraestructuras que os ayuden a facilitar estas redes, este trabajo en red y estas reflexiones, por ejemplo, mediante la creación de Living Labs. Por lo tanto, y ahora ya para ir acabando, lo que estamos hablando es que con estas reflexiones, con estas redes, lo que debemos conseguir es pasar, por ejemplo, en biomedicina muchas veces nos focalizamos mucho en publicar, por ejemplo, en torno a procesos y conseguimos pues ilustraciones como esta que vemos aquí, donde se describe muy bien un proceso que sucede dentro del cuerpo humano, por ejemplo, pero debemos también a la vez estar también mapeando, además del qué, es decir, nuestro objetivo de investigación, debemos estar a la vez dedicando más tiempo a mapear también los procesos entre nosotros, las acciones que llevamos a cabo y los problemas y las oportunidades que tenemos desde las instituciones y, por ejemplo, nuestros modelos organizativos para ir siempre en la dirección, como nos dice Mazzucato, de incluir nuevas conversaciones más inclusivas. Y ella nos destaca, por ejemplo, aquí la investigación básica, la aplicada y la innovación. Pero como hemos visto en esta charla, pues no sería solo eso, sino también muchos otros actores sociales que pueden estar directa o indirectamente relacionados con el reto que queremos abordar. Y ya para casi acabar con estas dos últimas diapositivas, en esta me gusta recordar este puente que se inauguró en el año 2000, cuando yo vivía en Londres. Norman Foster, un gran arquitecto,
inauguró este puente y aunque la ciudadanía de Londres lo estaba deseando, porque como sabéis está en un sitio muy céntrico, pocos días después de su inauguración se debió cerrar al público porque sucedió algo que no era esperado, un impacto no deseado en este caso. Y el impacto no deseado fue que las personas al cruzar el puente pues generaban una vibración en el puente que entró en resonancia y esa resonancia pues llevó a que se dieran unos movimientos del puente que no se habían anticipado por parte de los arquitectos y se tuvo que cerrar y modificar su infraestructura, su diseño, para que tuviera mejor en cuenta este impacto que tiene la colaboración de las personas, ¿no? En este caso, esa colaboración tuvo un impacto negativo sobre la efectividad de este puente, pero sí que podemos decir que muchas veces el impacto es muy grande, ¿no? Como vemos en este caso, como para cerrar un puente de un gran arquitecto, y que si lo podemos conducir hacia un impacto positivo, podemos así ir consiguiendo entre todos y todas avanzar lentamente, porque estamos hablando de un reto complejo, que es el de cambiar nuestra manera de hacer investigación, pero sí avanzar lentamente desde este modelo deficitario hacia un modelo más sistémico, con una responsabilidad más compartida y con este foco en el cambiar hacia una investigación más abierta, más inclusiva y más transdisciplinar. Y hasta aquí mi charla. Muchísimas gracias a todos y a todas.